Bienvenidos a este nuevo capítulo de los podcasts de Europeístas. En esta ocasión estrenamos formato porque si normalmente solemos ser 3 personas las que intervenimos en este podcast, a veces 2, en esta ocasión vamos a ser 4 personas y 2 de ellas completamente nuevas y fuera de lo que es el ámbito de la asociación. Tenemos hoy un tema que para nosotros es apasionante, no solamente porque es de rabiosa actualidad, sino también porque para el desarrollo europeo es crucial. Y vamos a hablar de Turquía, vamos a hablar de las últimas elecciones, de la posición de Erdogan, de cómo se está moviendo internacionalmente Turquía, y para ello contamos con 2 personas que, bueno, son unos expertos no solamente en la cosa turca, sino también en el tema político, ¿no? Tenemos para empezar a Ezgi. Ezgi es traductora, o yo la conocí como traductora en la misión que tuvimos, la cooperación española, con el tema del terremoto allí en Turquía. Y ella es doctora en ciencias políticas, está trabajando como investigadora en una universidad, en una institución sueca en Estocolmo. Y bueno, pues ella nos va a contar un poco cuál es, bueno, esa visión más política, vamos a decirlo así, ¿no? Y por otro lado tenemos a Carlos, que también está estudiando, no es doctor, pero ya lo será dentro de nada, y también es analista político. Y tenemos, también estuvo allí en Turquía, estuvo echando una mano como traductor en en esas fases iniciales del despliegue del Hospital de la Cooperación Española en Turquía. Y bueno, él es español y está ahí en Turquía en Estambul en concreto, pues haciendo su doctorado. Y tenemos luego también a Jesús Rueda, que es uno de nuestros socios y uno de los miembros de la Junta Directiva de Europeístas, y que esta vez no sabemos en qué sitio del mundo está porque viaja mucho, pero ahora mismo nos lo va a contar, porque voy a intentar hablar lo menos posible y dejarle los trastos de torear a él. Venga, Jesús, Carlos, Ezgi, encantado de teneros con nosotros. Como siempre, un placer, Sigu, y estoy en Bruselas, hoy estoy en casa, es tranquilo. Así que todo bien. Y desde Bruselas aquí se ve que Turquía es un país muy importante para el desarrollo de la Unión Europea y para las relaciones de la Unión con su futuro. Y entonces se ha seguido muy de cerca todo lo que ha sido este ciclo electoral que hemos visto en Turquía. Y la verdad es que sorprendió, como ciclo electoral, sorprendió primero que se fuese a una segunda vuelta. Y luego sorprendió que en la segunda vuelta, pues la coalición de oposición pareció pues perder fuelle de alguna manera. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es lo que pasó en estas elecciones desde vuestro punto de vista, vosotros que lo habéis visto mucho más de cerca que, bueno, pues el resto de España? No, vete. Vale. Bueno, la verdad es que creo que nos sorprendió a todos, porque las encuestas, todos seguimos las encuestas, ¿no? Además, cada día salía una encuesta nueva sobre las elecciones, todos mirábamos bastante excitados, pensando que, bueno, pues que 20 años de gobierno de Erdogan se terminaban. Y bueno, ahora me parece un momento pues muy relevante para todos, la gente ya casi festejaba. Y bueno, pues el día 14 de mayo, con la primera vuelta, vimos que no iba a ser tan fácil, y después en realidad pasaron 2 semanas hasta la segunda vuelta, donde se fue perdiendo la moral. Y ya en la segunda vuelta, como ya casi que todo el mundo aceptó que vamos a tener 5 años más de Erdogan, ¿no? Fue bastante fuerte. Ahora mismo yo estoy en Estambul y sobre todo esos días pues fueron unos días bastante intensos, porque pues tú puedes percibir que la moral de la mitad del país se ha venido abajo, principalmente porque la diferencia fue de 3 o 4 puntos, fue una cosa mínima, ¿no? Y eso hace que realmente el país, bueno, Turquía es un país que ahora mismo está muy polarizado, ¿no? Y eso se puede percibir en la calle y, bueno, se puede entender fácilmente, ¿no? De hecho, ese día yo vivo en un barrio que es un poco un barrio muy laico, un barrio secular, que votó a la oposición. Y lo primero que empezamos a oír, para daros un poco una idea, fue que había mucha gente en las calles de mi barrio disparando pistolas al aire
para celebrar, ¿no? Un poco una forma de provocación, lo que puede dejar ver un poco que esa polarización en la que está Turquía ahora mismo, ¿no? Entonces se abren 5 años un poco bueno, de continuidad de Erdogan, lo que implica es un poco de asentamiento en el poder de ese 50% sobre el otro 50%, ¿no? Ezgi, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste tú desde la perspectiva que da estar un poquito más al norte? Y por mí fue también, no, quizá por la primera vuelta yo estaba también un poco sorprendida, pero por la segunda ha cambiado como Carlos ha dicho, como el moral, porque después de en la noche de la primera vuelta, es que la oposición por primeras horas estaban como hablando con la gente y también estaban avisando a la gente y todo, pero aparte de quizá una por la noche, ya estaban un poco, no han dicho mucha cosa. Y esa sentí que la gente sentí que nos dejaban, ¿sabes? Como en el sentido que no estaban haciendo, no estaban diciendo nada. Y después de esa, también no han dicho mucho por primer día y después la segunda y todo. Y esa creo que nos hace perder un poco de moral y también el fe que lo tenemos y tal. Y por eso, por la segunda vuelta, la gente tenía que animarse sus mismos para organizar otra vez, para hacer cosas otra vez, para recordar que hay una segunda vuelta y todo. Por eso fue un poco más enforzada de la gente como estaban animándonos. Y en ese sentido fue un poco difícil, yo diría, que porque la gente por lo menos sentí que nos abandonó y también ha cambiado la manera de hablar. El líder de la oposición ha cambiado la manera de hablar entre primera vuelta y la segunda. Porque antes de la primera vuelta estaba siempre como agradeciendo a la gente, colaborando con todo y tal, pero salió las nacionalistas que tienen un porcentaje más que cualquier persona estaba esperando y ese fue un momento decidida por la segunda vuelta. Está indicando que tú tienes que hablar o por lo menos tienes que grabar los votos de las nacionalistas. Por lo menos que estaban pensando la gente, por lo menos los políticos y tal. Y por eso también el discurso ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de fue más autorizada, fue más agresiva, en el sentido, por ejemplo, la cosa que la oposición siempre estaba diciendo que vamos a echar los refugiados, pero no le han hablado de eso hasta la segunda vuelta. ¿Sabes? Como entre la primera y segunda, eso todo la gente que pueda hablar. ¿Qué va a pasar con los refugiados? ¿Cómo van a echar y todo? Por eso tenía también un sentimiento muy agresivo y todo, y esa también estaba un poco triste por la gente que estaba creando en el líder de oposición, por lo menos para hacer una diferencia, porque ahora estaba hablando con un discurso agresivo y también como, no parece Erdogan, pero parecía como en el sentido del movimiento y todo. Por eso fue un poco difícil, por lo menos yo diría, por los ciudadanos, y para animarse y todo, para preparar, para no perder la esperanza y todo. Pero ya fue. Ok, una cosa que quería preguntaros, solamente porque a mí me causa muchísima curiosidad. ¿Cómo es la historia de Erdogan? Es decir, él ha hecho varias reformas, si no lo recuerdo mal, constitucionales para poder perpetuarse en el poder, que es una cosa que hacen muchos. Ella lo hizo pues Chávez en Venezuela, o también lo ha hecho Putin. ¿Cómo es Erdogan y luego cómo es Turquía en cuanto
como democracia, ¿no? Es decir, porque yo os escucho hablar y vosotros creo que tenéis esperanza de que hubiera un cambio y la gente tenía esperanza, o sea, es decir, se ve que hay posibilidad de cambio, es decir, eso existe, por lo tanto, la gente confía en ese sistema democrático, ¿no? Es así, pero claro, los que estamos fuera, al escuchar eso, que no sé si será verdad, ¿no? Que se fue como una especie de autogolpe de Estado, el que se dio él a sí mismo y tal, pues nos da la sensación un poco de que no es tanto, ¿no? ¿Cómo es Erdogan y luego cómo es el sistema democrático allí en Turquía? Ahora cambiamos y que empiece Ezgi y luego que termine Carlos. No, y el ejemplo de Chávez yo diría que por lo menos es más parecida, por lo menos que estábamos pensando como también en una figura muy popular y todo. Y, por ejemplo, Erdogan fue alcalde de Estambul, por eso porque en Turquía, ¿sabes? Estambul tiene 16 millones de personas, por eso el estar de alcalde de Estambul es una cosa muy grande. Tú tienes casi la popularidad como el presidente en ese tiempo. Por ejemplo, lo mismo pasó con İmamoğlu ahora. Es que el alcalde es de Estambul y por eso tiene mucho poder y todo, por lo menos poder social y en ese sentido. Y por eso Erdogan tenía una historia así, ¿sabes? Como era una persona que estaba más conocida y todo, por eso no fue tan difícil cuando intentaron establecer un partido político y estaban como por lo menos reclamándolo, como dejando las ideas islámicos, estaban mucho más por lo menos como secularizando todo y en ese sentido, por eso fue un paquete muy nuevo y también fue algo que la gente necesitaba. Estaba en el punto que la gente necesitaba algo nuevo y Erdogan ya estuvo allá, pero también tenía una popularidad y todo. Y en ese sentido, por eso, cuando es como después de 20 años la vemos que es que nunca lo creí en eso, pero por lo menos la gente sí. Pero cuando el punto que llegamos, por eso yo diría que es mucho más parecida a Chávez en ese sentido, que estamos hablando de la esperanza porque hay elecciones, porque también Erdogan necesita elecciones para mostrar que no es un líder autócrata, para mostrar a la gente, por lo menos por Unión Europea, que me han elegido. ¿Sabes? Es que aunque es un proceso muy injusto, muy complejo, como sabes, como con muchas cosas de hacer, como Carlos puede decir mejor que eso, es que el líder de oposición tiene solamente media hora, pero Erdogan tiene como 40 horas en la televisión y todo, por eso es un proceso muy injusto, pero por lo menos para mostrar a la gente, por lo menos los extranjeros, es un proceso de elección. Por eso también Erdogan lo necesita y también por eso una cosa que necesita mostrar. Por eso yo pienso en el sentido de democracia, podemos pensar en el sentido que creo que se llama autoridad comparativa, ¿sabe? Como... Sí, ¿cómo es? hay una palabra así. Autoritarismo competitivo. Sí, exacto, esa. Y esa es lo que tenemos, yo diría. Sí, totalmente de acuerdo con Ezgi. Yo siempre tengo que romper una lanza por los turcos, o sea, porque la participación en las elecciones fue del 88%. Y estos datos son reales, no es, ¿no? Creo que nos han dado, a todas las democracias occidentales, nos han dado una lección los turcos de salir a la calle y votar por tu futuro. Lo que pasa es lo que se dice, ¿no? Las elecciones turcas son libres, una papeleta de 1 metro y pico, y había 24 partidos, desde el Partido Comunista, o había 2 o 3 partidos comunistas, un montón de partidos nacionalistas, islamistas, son libres.
pero no son justas. En el sentido de que hay un control, pues como ha dicho Esgui, hay un control de los medios, pues eso, otra vez este dato que ha dado Esgui, ¿no? 30 minutos en la televisión pública, la oposición tuvo 30 minutos la última semana antes de las elecciones, mientras que Erdogan ocupó 40 horas, ¿no?, de televisión. Claro, tú no puedes competir con que tu mensaje no puede llegar al público, ¿no? Y a pesar de eso, la oposición llegó a un 48%. Eso es un logro democrático, un triunfo, la supervivencia de la democracia, podemos decir, que en todos los medios más adversos, la gente turca, la sociedad civil turca ha salido a la calle y ha defendido sus intereses frente a, pues, toda la adversidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante hablar de que Turquía a nivel de sociedad es una sociedad muy democrática, en el sentido que tiene ese espíritu democrático muy en el ADN, ¿no? Al final, Turquía son 100 años de república que tenemos este año, y desde el año 45 hay elecciones libres, con sus más y sus menos y sus golpes de Estado, pero hay una tradición democrática que está, pues eso, en el ADN de los turcos, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, después del golpe de Estado, que es lo que hemos hablado antes, pues se pasó a un sistema presidencial en el que el presidente, bueno, un referéndum, y tras este referéndum se acabó con el sistema parlamentario, que es, bueno, pues más parecido a los sistemas europeos que tenemos, o sea, que tenemos en Europa, y se pasó a un sistema presidencial en el que el presidente controla todo. De hecho, en las elecciones parlamentarias se hicieron y, bueno, pues sí que hay, el Parlamento todavía controla algunos órganos, pero en realidad es el que gane la presidencia, gana todo. O sea, lo más importante es la figura que está ahí. En el momento en el que hay un 51% de Erdogan, se acabó, ¿no? Todo lleva todo y no hay un debate político, ¿no? Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante a la hora de entender Turquía como un país democrático que, bueno, que antes era, pues eso, una democracia autoritaria, ha ido evolucionando, pues ahora es lo que dice Esgui, ¿no? Una autocracia competitiva, ¿no? En la que todavía hay esta democracia, todavía hay varios partidos, pero probablemente estos próximos 5 años veamos una deriva un poco más hacia esa autocratización del país, no lo sé, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Sí, bueno, no me enrollo más, ahora seguimos hablando. Sí, claro, lo que acabas de decir es algo que nos interesa mucho porque, bueno, pues tenemos ahora Erdogan 5 años más, eso está claro. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se puede hacer oposición en Turquía o te olvidas hasta las próximas elecciones dentro de 5 años? ¿Cómo va a funcionar el sistema? Y bueno, ¿qué podemos esperarnos a nivel europeo de relaciones a nivel interno en Turquía? Lo que va a estar pasando, qué va a pasar con los refugiados, todas estas cuestiones que habéis tocado. ¿Cómo veis el futuro durante estos próximos 5 años? Tú. Bueno, al final son 5 años y es continuidad. Mi opinión es continuidad. Lo que hemos visto hasta ahora va a ser lo mismo. De hecho, ha sido hoy que ha dicho Erdogan que lo de Suecia en la OTAN, como que no, que vamos a verlo más tarde. Bueno, esto también puede haber Esguimás, que está allí. Pero él como que ya todos pensamos, ¿Suecia entra en la OTAN? No. ¿Por qué? Porque Erdogan ha seguido una política de transacción. Y esto es muy importante. La palabra transacción la vamos a estar oyendo en los próximos 5 años. Transaccionalismo. Erdogan ha llevado una política en la que yo te doy si tú me das, ¿no? Sí. Y todo esto en el marco de acceso a la Unión Europea, con todo el marco legal, etcétera. No, yo te doy y tú me das. ¿Qué quieres? ¿Que Suecia entre en la Unión Europea, o sea, en la OTAN? Vale, pues tú tienes que darme a estos terroristas, supuestos terroristas que hay en Suecia, ¿no? Es decir, no hay un marco legal, no hay un marco institucional en el que establecer las relaciones. Se ha reducido a eso. Entonces vamos a ver mucho más de eso, mucho más de ese, bueno, no me gusta decirlo así, pero también un poco de chantajismo, ¿no? Lo vemos las crisis migratorias, que bueno, ya hablaremos más de eso, hablará Esgui más. Vamos a ver más transacción. Al mismo tiempo vamos a ver una Turquía que económicamente se hunde. Eso es una cosa segura, ¿no? Además, cada día podemos ver el cambio del valor la caída del valor de la lira con respecto al euro y al dólar, que está siendo brutal y sigue adelante. Y de hecho, ahora parece que van a cambiar un poco las políticas económicas, pero a Turquía creo que va a ser difícil salvarla. Entonces, en los próximos años,
mi predicción también es que vamos a ver muchos turcos jóvenes, una fuga de cerebros muy grande de turcos que se vayan a Europa. Entonces hay un tema de las visas muy importante. El tema de las visas va a ser un debate que vamos a ver porque muchos turcos se están quedando sin trabajo pues por toda esta situación. Los turcos con mucha formación van a venir a Europa y bueno, pues va a tener que haber una reforma de eso, ¿no? Y bueno, esta crisis y bueno, añadiría un poco el tema de los refugiados, que también va a ser un tema bastante actual, pero bueno, eso se lo dejo a Eski. Es que también con Carlos estamos intentando escribir algo porque justo al día siguiente, creo, las personas de Unión Europea estaban como diciendo, vale, qué bien, Erdogan ganó y todo, pero lo estaban haciéndolos porque estaban también aliviadas, es el verbo correcto, creo, para usar, porque la oposición estaba muy concreto que le van a echar los refugiados. ¿Y qué significa eso? Es que van a ir a la Unión Europea. Pero Erdogan estaba, no voy a echarlas, vamos a seguir así. Pero el problema es, como Carlos te ha dicho sobre Suecia, ¿sabes? Como un día él puede levantarse y decir, ¿sabes qué? Voy a echar a ellos. Y dime más dinero o algo así, ¿sabes? Es como con la transacción y todo. Todo depende de esa. Por eso también, por lo menos yo pienso que cualquier persona que dice esa va a pasar en los próximos 5 años y tal, está mintiendo porque no saben nada. Porque aún yo creo que Erdogan no lo sabe qué pasará. Solamente va a levantarse y va a ir y va a pensar en ese mismo día y ya. Por eso y también es el problema por Unión Europea y todo. Por ejemplo, con la OTAN en Suecia también. Están todavía pensando que están hablando con una persona sana o por lo menos tiene algo como pensado, o sabe, como estratégica y todo, pero no es así. Es que ahora Erdogan piense en ese sentido y dice que vale, dame a esas personas y voy a dejarles a entrar y ahora dice que vale, no, yo decidí que no. Por eso para pensar qué pasará en el futuro, creo que es la más difícil y la más difícil por la gente que está también viviendo en Turquía también, porque tienen que pensar cada día a día con todos los cambios que están pasando en las vidas cotidianas, también con economía es totalmente otra cosa y también está peorando ahora, creo. Y por eso, con todas las cosas que podemos pensar, es muy difícil a decir algo, por lo menos aún como indicando y todo, es muy difícil. Pero otra cosa que no sabemos, por ejemplo, pero no es con Unión Europea, pero es entre Turquía, es que el Parlamento es un Parlamento muy de derecha ahora, muy de derecha y también, por ejemplo, hay islamistas que quieren que las mujeres sienten en casa, no hagan nada en ese sentido, porque también hay otros problemas en ese sentido, porque el Parlamento es muy de derecha y también la oposición que tenía de 6 partidos políticos también no funciona ahora, porque tienen otras ideas y quieren cambiar ideas y todo, y también tienen algo que ganar si están hablando con Erdogan y todo, por eso es otra cosa. Por eso la cosa doméstica también va a influir cómo va a pasar a las relaciones entre Unión Europea, pero por lo menos los refugiados va a ser una cosa muy concreta y va a seguir influyendo así, pero el problema, lo mismo, es que no sabemos qué pasará. No sabemos que un día Erdogan va a pedir más dinero. O, por ejemplo, como fue en 2020 en la frontera entre Grecia y Turquía, ¿sabes? Porque estaba diciendo, tienes que apoyarme en Siria, pero no lo hicieron y después dice, vale, yo voy a abrir las fronteras.
y ya tenemos una nueva crisis. Y no hay ninguna cosa para parar para decir que no va a pasar otra vez. Bueno, eso está muy claro. Y una cosa que se pregunta la gente en este estado que tenéis, que existe ahora en Turquía, de esta autocracia competitiva, ¿alguna vez llegará la competición para reemplazar el gobierno actual? ¿Creéis que se podrá cambiar en los próximos ciclos de elecciones o más adelante? ¿O esto es algo que va a continuar siendo Erdogan volviendo una vez tras otra con las ventajas que tiene intrínsecas ya, tanto en su función como en los medios, como en todo lo demás? ¿Cómo se ve esto en Turquía? ¿Es algo que la gente se resigna a Erdogan ya o hay posibilidades en el futuro de un cambio? Venga. Venga, te toca empezar a ti. Es una pregunta muy difícil a responder. Porque también, no solamente depende, porque también él tiene problemas con salud. Y Sí. por eso es otra cosa que la gente algunas veces piensa. Pero por lo menos ahora piensa que va a seguir así, por lo menos por un año, por lo menos hasta las elecciones locales. Porque las elecciones locales también son muy importantes, como he dicho antes, como tener Estambul es algo muy importante, y también Ankara u otras ciudades que son grandes, y ahora están, por ejemplo, intentando a ganarlas. Porque ciudades grandes significa más economía, o por lo menos como más dinero, ¿sabe? Como en ese sentido. Y por eso, por lo menos hasta las elecciones locales, va a seguir así, creo. No van a empujar mucho, no van a relajar mucho tampoco, pero como siguiendo como está ahora. Por lo menos es lo que yo siento, pero también lo vamos a ver qué pasará. Va a ser mucho más grave después de las elecciones locales, yo diría. Vale. Sí, creo que, bueno, totalmente lo que dice es que, ¿no? Si las elecciones, la segunda vuelta fue el 28 de mayo, el día 29 empezó la campaña para las elecciones locales de marzo. Totalmente. Bueno, eso, creo que hay un sentimiento de resignación muy grande, ¿no? Y parece que, bueno, Erdogan ahora parece como un poco moderado. De hecho, a nivel económico, parece que lo que quiere es un poco salvar los trastos de no hacer ninguna locura económica o cosas poco ortodoxas que le caracterizan. En tema de economía, parece que está muy tranquilo con ese tema. A lo mejor eso, de cara a las elecciones, a lo mejor antes pues puede utilizar este tema de los refugiados un poco más pues para llamar al voto nacionalista. No olvidemos que en las grandes ciudades de Turquía gobierna la oposición. O sea, en Ankara, en Estambul, en Izmir, en Adana, bueno, en Antalya también creo, ¿no? Las grandes ciudades son todas de la oposición. Entonces, el gran reto de Erdogan es hacerse con todo. Y tiene un año para hacerlo y un poco pista libre. Entonces, en ese sentido, creo que Erdogan va a recurrir, no sé, pero esto es algo mismo. Hablamos de predicciones y Turquía es impredecible. Pero yo creo que sí, Erdogan puede utilizar mucho de esa atraer al nacionalismo, porque le ha funcionado ya, ¿no? Y va a intentar atraer el nacionalismo, y al nacionalismo turco se le atrae pues con un poco con las y un poco con las fuerzas exteriores, ahí dice turco, ¿no? Y la Unión Europea, etcétera. Es decir, que ellos nos quieren intervenir en nuestra economía, quieren intervenir en lo nuestro, y ese discurso anti-europeo y ese discurso anti-OTAN funciona muy bien en Turquía. De hecho, si miráis los índices de popularidad de Erdogan, en el momento en el que ha habido una crisis con los S-400, los sistemas estos de defensa antiaérea rusos, las crisis migratorias, lo de Suecia, podéis ver que hay piquitos de subida de popularidad, porque es lo que vende. Entonces, pues, si ha aprendido la fórmula, pues que de aquí a las elecciones tire un poquito de estos hilos, ¿no? Pero bueno, esto es, como vemos, un poco una predicción. Sí, un tema al que seguimos volviendo en todas estas preguntas es la cuestión de la migración y la crisis migratoria. Y hay una cosa que a mí me interpela, y es que
muchos de los refugiados que hay ahora en Turquía no han llegado hace 3 semanas. Llevan ahí ya mucho tiempo, muchos años, desde la guerra de Siria y pues ya es mucho tiempo. Y entonces parece que se mantiene este pool de refugiados ahí casi como un arma política, que no se intenta resolver de verdad la cuestión, que de todas formas se admite que es una cuestión muy difícil de resolver, no es algo que se pueda hacer de forma fácil, casi como un elemento de negociación adicional que tiene pues Erdogan frente a Occidente en general, o sea, ya sea la Unión Europea en particular, pero también otros países. ¿Se va a mantener esto así? ¿Puede seguir manteniendo esta situación de crisis migratoria inminente en cualquier momento? ¿O hay alguna forma de resolver esto de forma pues, más coherente para todos los que están implicados? Porque te aseguro que los refugiados no quieren ser refugiados, quieren hacer su vida en algún sitio. Y parece que están en limbo ahora mismo. Bueno, yo, o sea, de hecho, desde mi experiencia personal de los 5 años que llevo en Turquía, tengo que decir, yo 5 años aquí y hay refugiados pues, que llevan 10 años aquí, más de 10 años. ¿No? Y tengo amigos sirios con los que hablamos en turco y que algunos han accedido incluso a la nacionalidad. O sea, son a nivel, a efectos prácticos, hay muchos es que han nacido aquí, pues niños de 10, 11 años que ya pues tienen la nacionalidad y todo, ¿no? Entonces, pues hay una parte importante bueno, de hecho leí que el 75% de los refugiados sirios no quieren ir a Siria otra vez, ¿no? Entonces eso es un tema importante de qué va a pasar, ¿no? Pero es verdad que, por lo que ahora mismo ya hablo de oídas, o sea, de amigos que hacen entrevistas con sirios, etcétera, está empezando gracias a la campaña electoral tan xenófoba que ha habido, está habiendo una reacción anti-siria muy fuerte. Y entonces la gente siria, independientemente de que tiene un estatus de protección internacional, y de hecho en Turquía hay un estatus de protección que les permite trabajar, etcétera, están empezando a tener mucho miedo. Hay una sensación de miedo, hay una sensación de que en cualquier momento me deportan. Y eso, esto es un poco, bueno, pues por lo que he oído, pero está habiendo alguna deportación forzosa que otra. O sea, gente del típico que pues pierdes la tarjeta de identidad, pues tienes que hacer ciertos procesos que, bueno, renovarla es tan difícil que, ¿cómo se dice? El proceso de rechazo infundido, ¿no? Se dice algo así. Es decir, el proceso burocrático es tan difícil que en algún momento tienes que decir, bueno, me voy porque no puedo, ¿no? Yeah. Está pasando mucho esto ahora y yo creo que, bueno, pues esto también se puede continuar, ¿no? Pero bueno, Esgui va a hablar mucho mejor que yo. No, pero es verdad, es que porque aún en 2017 algunas ciudades han parado a registrar los sirios, aunque tienen que registrarlos, y fue casi más de 6 años y ya está solamente ampliada a otras ciudades. Por eso, en ese sentido, hay muchas cosas como teóricamente pasan, pero en práctica no. Por ejemplo, también Turquía tiene un sistema. Si un siriano está registrado a una ciudad, no puede viajar a otra ciudad, porque no es un sistema del país, pero es si las fronteras de ciudades son sus fronteras. Es que no existe en otro país. Por eso también es otra cosa, es que si te encuentran en otra ciudad, diferente que tú has registrado, te pueden deportar. Y estamos hablando de un sistema tan frágil así y con protección temporal. Sabes que con protección, si tienes protección temporal, tú no puedes ganar ciudadanía en cualquier momento. Tú tienes que cambiar al permiso de residencia y todo, y es un poco caro. Por eso las personas que pueden hacerlo también tienen un nivel alto de socioeconómico. Por eso estábamos hablando un sistema tan frágil así, y por eso también es un sistema que pueden manejar como quiera. Y es el problema también con la Unión Europea y todo, porque si no, por ejemplo, si no aceptas las personas como refugiados, tú no tienes responsabilidad. Y eso que Turquía hace ahora.
Y hay un libro muy buena que se llama Reluctant Reception. Está hablando la manera como Turquía y otros países también en el sur del mundo, que están haciendo lo mismo. Es que si no aceptas, si no registras, no es tu problema. Pero no significa que el problema no existe. Está allá, tú tienes que manejarlo, pero tú puedes hacerlo con las cosas clandestinas y en ese sentido, y cuál es mucho más fácil por la policía, por municipalidades, por Unión Europea también en algunos momentos, porque solamente quieren que dar dinero que los refugiados que no vengan a Unión Europea, y es tan fácil. Por eso, y para ganar ese dinero, lo van a hacer todo. Por eso es una cosa muy compleja, y más que solamente cómo van a vivir, y en ese sentido, ¿sabes? Es mucho más compleja. Por ejemplo, los niños de los sirianos que nacieron en Turquía, que tienen protección temporal, no tienen ciudadanía. No tienen ciudadanía turca. Si no registran en la embajada de Siria, y no es posible en muchas veces, no tienen, por ejemplo, no tienen una ciudadanía, y solamente tienen esa carta de protección temporal, pero ya está. Y no pueden salir de la ciudad, no pueden hacer nada, algunas veces no pueden enrollar en las escuelas y todo, ¿sabes? Está creando en un sistema sin éxitos por los sirios. Sí, no, parece un sistema sin salida que está diseñado pues para mantener el estatus y no realmente resolver el fondo de la cuestión. Sigo, estás muy callado. ¿Tienes tú alguna reflexión, alguna cuestión que poner en la mesa? Bueno, a mí se me ocurren muchas cosas, pero vamos, que todo lo que estás preguntando tú me parece súper pertinente. No, a ver, a mí hay una cosa que ha dicho Carlos antes que me ha causado mucha curiosidad. Y digo, si queda un huequito, yo lo pregunto después. Y es el tema de, has dicho que el discurso el discurso que mejor se vende es un poco un discurso, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿No? De esos, de los pequeños, ¿no? Me siento pequeño o me siento agredido, ¿no? O sea, todos están contra mí. Entonces, todos están contra mí hacen que tú te sientas más fuerte y que haya una unión, ¿no? La búsqueda de un enemigo común exterior, ¿no? Mejor sería eso, ¿no? Más que un sentirte pequeño, ¿no? Sino que hay alguien, no sé, en España, ¿no? Que decían, ¿no? Pues yo qué sé, las confabulaciones de Franco decía confabulaciones judío-masónicas y cosas así, el enemigo exterior, ¿no? Y uno de esos enemigos es la Unión Europea. Sin embargo, lo que nos llega a nosotros es que Turquía quiere entrar en la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿cómo casan esos dos discursos? ¿Cómo casa mirad, los de la Unión Europea no nos quieren, mejor estamos solos y además más unidos, más fuertes, con bueno, oye, que quiero entrar en la Unión Europea, y si no me lo facilitas, entonces yo hago esto, ¿no? Y esa sería una primera pregunta. Y luego ha dicho que la economía va muy mal. Entonces, sin embargo, entrar en la Unión Europea sería fantástico para Turquía, en el sentido de que, a ver, todos los países que han entrado en la Unión Europea, que se funda fundamentalmente al principio por una cuestión puramente económica, pues han visto reforzadas sus sistemas económicos, ¿no? Entonces, esas serían un poco las dos cosas que me han chocado. Digo, ostras, por un lado dicen una cosa, pero luego hacen la contraria. Bueno, lo primero es que en Turquía el nivel de desinformación es muy alto. Turquía es un paraíso de las conspiraciones, bueno, fantástico si lo quieres estudiar, horrible si te lo tienes que comer, porque es horrible. Hasta el peluquero de la esquina te va a contar unas historias que dices, pero bueno, o sea, nivel de que, pues eso, de que, no, es que cuando pasen 100 años del Tratado de Lausana, se cancela automáticamente y ya podemos hacernos con las islas de Grecia. Esto es una cosa aceptada, o que mucha gente aceptaba hasta que llegó el 1 de enero de 2023
y no pasó nada, ¿no? Y todos salimos igual. Entonces, la verdad que hay muchísimas cosas de esas. Luego, con el tema de la Unión Europea, yo creo que, bueno, otra vez, diría que la mitad de los turcos, el 50% quiere activamente entrar en la Unión Europea. Y el deseo de entrar en la Unión Europea es muy grande porque son todo beneficios. Son todo beneficios. Y realmente no querer entrar en la Unión Europea es pues imagino que por esa, ¿cómo se ha ido? Bueno, está el complejo de Sèvres, ¿no? Y toda esa cosa de los franceses, los ingleses, no, nos quieren quitar, ¿no? Porque al final Turquía fue invadida por las potencias occidentales y fue gracias a Atatürk como se liberó Turquía. Entonces todavía eso está aquí, en la cabeza de la gente y pues eso ha marcado, sobre todo en el ideal nacionalista, está muy presente. En cualquier caso, yo creo que el acceso a la Unión Europea ahora mismo está descartado por todos. Bueno, no hace falta, casi que ya cuando hablamos de esto ya es como, pues no, yo creo que no. Yo lo único que creo que en los próximos 5 años, tanto Turquía como la Unión Europea tienen que buscar una forma nueva de relacionarse. Creo que esto hay una persona que aconsejo seguir, que es Nacho Sánchez Amor. Creo que se llama así, sí, que está en la Eurocámara, bueno, él es un poco el encargado en la Eurocámara de hacer los análisis de Turquía, etcétera. Tiene unos discursos fantásticos sobre lo que pasa en Turquía y cómo se relaciona la Unión Europea con Turquía. Y bueno, lo que ha dicho y lo que dice cualquier persona que trabaje en Unión Europea y Turquía es que ya es hora de poner un punto y aparte al tema de las relaciones del proceso de acceso, que no, Turquía no está interesada en cumplir con los valores de Europa, ¿no? Los valores de derechos humanos, los valores económicos, por no hablar del tema de Chipre, es decir, hay muchísimas cosas que están ahí pendientes de un hilo. En nivel económico, claramente en el año 95 hubo la unión aduanera, ¿no? Se planteó la unión aduanera, pero es que eso fue en el año 95. ¿Por qué no aparcamos a un lado el proceso de acceso, que eso todo o nada, y empezamos a reformar la unión aduanera? ¿Por qué no planteamos otras formas de relación que se adapten a la Turquía de ahora? No a la Turquía de los años 90 o del año 2005, que era muy diferente, por suerte, por desgracia. Eso es muy importante. Por supuesto, estos esfuerzos tienen que venir del gobierno turco, pero también de la Unión Europea, que tiene que aceptar que, bueno, pues tiene que haber nuevas formas de que nos relacionemos con una Turquía muy diferente, ¿no? Y lo mismo, una Europa que se relacione muchísimo más con la sociedad civil que sí quiere entrar en la Unión Europea, porque hablamos siempre de los grandes políticos que se reúnen, pero la gente que sufre las consecuencias de la economía mira, tengo apuntado que la inflación monetaria, o sea, de Turquía, o sea, la caída de la moneda desde hace 5 años ha sido el 350%. O sea, la inflación teóricamente está en el 50, pero la percibida está en el 150, ¿no? Y eso afecta a todos, ¿no? Reformar la unión aduanera beneficiaría a todos, no tocamos temas de política y nada de eso. Y lo mismo, lo que he dicho, si los valores de la Unión Europea son la democracia, hay un 50% de la población de Turquía que todavía quiere ir los que han acudido a las urnas a pesar de que sabían que no era justo. Creo que la Unión Europea podría hacer muchísimo por todas estas asociaciones LGTB que dentro de 2 semanas van a sufrir los palos cuando se les censure salir a la calle, y creo que, bueno, hay muchísimos programas etcétera, de Erasmus y todas esas cosas que pueden promocionarse para mostrar el apoyo europeo a Turquía y una nueva forma de relacionarse, ¿no? Pero bueno, eso tiene que estar por ver, ¿no? O sea, está por ver ahora. Vamos a ver qué pasa en estos años. No, estoy de verdad de acuerdo. Solamente la cosa con Sèvres dicen en español, creo. El síndrome de Sèvres se llama. Sí, existe una cosa así. Es como el oeste siempre quiere como destruirnos y hacer cosas en ese sentido, porque es una cosa, es muy... Yo siempre creía que es algo de pasado, pero no, está viva y está en la vida cotidiana, como dice Carlos. Tú puedes ir a la peluquería y te dicen cosas que tú nunca oíste antes y tal, ¿sabes? Por eso es una cosa muy distinta la manera de pensar en ese sentido, por lo menos
vinculando con eso, Unión Europea es algo así, como sí es una cosa buena, pero también hay muchas cosas malas que puede hacernos en el sentido de como destruir o no sé, cualquiera que piensan en ese sentido, pero por eso es una cosa delicada, yo diría. Es que sí quieren entrar, pero también saben que no pueden, por eso dicen que es mejor si no entramos en ese, ¿sabes? Es una relación muy, muy, muy compleja. Nos queda tiempo para una pregunta más, Jesús. Así que Mira, será bien. yo quiero hacer una pregunta mucho más ligera, mucho más simple, porque yo conozco Turquía, he estado muchas veces, tanto a nivel profesional como personal, en varias partes, y hay muchas partes que todavía quiero ir a ver. O sea, es un país que es apasionante por su historia, por su gente, por la forma de ser. Cortándonos algo bueno de Turquía, porque llevamos hablando de cosas que van mal todo esto de todo el podcast, y me parece que no es justo del todo tampoco, porque es un país excepcional. Y bueno, Carlos, tú vives ahí, ¿qué tal? O sea, ¿aconsejarías a la gente a visitar, a verlo, o nos quedamos fuera? ¿Qué hacemos con Turquía a nivel personal, a nivel de gente? ¿Cómo vemos las cosas así? Bueno, la verdad es que sí, siempre hablamos de las cosas, que cuando hablamos de política y economía siempre es todo mal. ¿Para qué preguntáis? No, pero es verdad que yo llevo 5 años aquí y otros 5 años si caen, yo encantado, ¿eh? O sea, Turquía es un país fantástico. Es que no sé, ¿qué puedo decir? La gente, yo me siento muy arropado. Desde el día uno yo me siento súper arropado. Es un país seguro, muy seguro. Es un país donde la gente no mira mucho, qué hay detrás, lo trata de una forma muy sincera. Creo que Paco puede decir lo mismo, ¿no? Que ha estado aquí y ha visto que, pues que no hay nada detrás. Muchas veces la gente si tiene que ayuda. No sé, es un país, vamos, yo estoy muy contento en general. Hay tantas cosas por ver, tantas cosas por descubrir. Es un país en el que cada persona, podemos decir todos los países, pero yo siempre me que Turquía es un país que si te tomas un café con una persona cualquiera de la calle, te va a contar unas historias de su vida, de su familia, de dónde vienen sus abuelos, ¿no? De que no, pero es que mi abuelo es griego, pero mi madre es armenia. Siempre hay alguien que te cuenta cosas fantásticas. La comida, bueno, pues qué os puedo contar. Turquía de verdad, Turquía es un país en el que venir y no venir 4 o 5 días. Turquía es un país de venir muchas veces y viajar, y no solo a Estambul, sino ir hasta la frontera con Irán o la frontera con Irak, a Gaziantep o Mardin, que es mi ciudad preferida de Estambul, o sea, de Turquía. Vamos, para mí Turquía yo estoy enamorado, ¿qué puedo decir? Esto financiado por el Ministerio de Turismo de Turquía. ¿No puedes decir más sobre esta? No, pero de verdad. Bueno, pues nada, yo la verdad es que estuve muy, muy poco tiempo. Ahora quizá no vamos a tener la suerte de volver en una situación un poquito más agradable, que no con el motivo del terremoto. Y es lo que dice Carlos, la verdad es que fue una situación bastante curiosa porque íbamos a ayudar, pero también necesitábamos ser ayudados porque es un despliegue muy grande. Y la verdad es que la población se comportó con nosotros con una calidez extraordinaria. Y todo lo que pudimos necesitar, incluso en esa situación tan complicada, se nos proporcionó y se nos facilitó. Entonces, ¿qué podemos decir, no? Que lo visiten, que vayan a las ciudades a que yo ya no recuerdo, pero que es la favorita de Carlos. Y Ergi, ¿tú cuál es la tuya? Por lo menos dinos cuál es la tuya. Pero yo puedo decir las mismas cosas por España, por eso. Por eso sentí pero exactamente como me sentí en Madrid. Desde el primer día yo me sentí en casa y todo, por eso te entiendo muy bien. No, pero también Estambul es mi favorito. Es otra cosa, no es como una ciudad o algo, es un concepto, ¿sabes? Como... Sí, es un concepto, Istambul es un mundo. Muy bien, pues nada, ya tenemos que llegar al final. La verdad es que hemos hecho un
programa un poquito más largo que lo habitual y nos hemos quedado con un montón de cosas que contar o por lo menos que preguntar y que saber, pero bueno, esto de los podcasts es mejor que no sea muy largo, que luego la gente se acumule. Y nada, si los que nos han escuchado les gusta este programa, pues que le den un like, que eso siempre es muy de agradecer. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues que lo haga ahí en el espacio ese de comentarios, que nos hagan preguntas, que nosotros estaremos encantados de debatir o de compartir. Y nada, y si a alguien le interesa la asociación, pues que entre en europeístas.com, ahí tiene toda la información. Y bueno, como ves, lo que se pretende es esto, ¿no? Lo que acaba de decir es muy fácil sentirse en casa en muchas partes de Europa y es eso lo que queremos fomentar, ¿no? Muchas gracias a los tres y bueno, nos escuchamos y vemos en el próximo capítulo de los podcasts de Europeístas. Has escuchado un podcast de Europeístas, una asociación que busca fortalecer el proyecto europeo apoyándose en la defensa de la familia moderna y promoviendo un desarrollo sostenible. Si estás interesado, busca más información en nuestra página web www.europeistas.com o síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.